Vámonos con la definición de magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Definición: muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder. Y ampliando precisamente esta definición, el magnicidio es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura político-religiosa. El magnicida suele tener una motivación, oiga esto, ideológica o política, y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes. Ese es el término que en estos días más utilizado debido al hecho que encaja precisamente en esta situación. Y a propósito de magnicidio, vamos a hacer un recorrido que por razón de tiempo lo voy a dividir en dos. Una parte vamos a utilizarla para esta entrega y la otra para la próxima semana, en caso de que el tiempo para iniciar la entrevista no nos ponga en aprieto. En la historia del mundo, en el mundo, magnicidios, uno podría pasarse varios programas, pero nosotros, lógicamente, por el acontecimiento que acaba de vivir Haití, que ha impactado al mundo, pues uno va recabando en cuáles otros sucesos han ocurrido en este hemisferio. Y aquí hacemos un recorrido precisamente por los magnicidios de América, tomando en cuenta, lógicamente, que muchos libros no lo captan. Los magnicidios solamente en República Dominicana se centran en la figura principal dentro de ese contexto de magnicidios a nivel nacional, que es el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces aquí tomamos en cuenta otros magnicidios también importantes. Así que vamos a hacer este recorrido histórico. Los magnicidios en América. Ahí tenemos a Antonio José Sucre. En 1830 fue asesinado en Nueva Granada, que ahora es Arboleda, Colombia. Y del otro lado tenemos a Jean-Jacques Dessalines, Haití, 1805, el primer magnicidio que se comete en Haití. Recordar que Antonio Sucre, una gran figura militar, se habla de que el impacto todavía en Hispanoamérica de la muerte injusta de Antonio José Sucre. Todo esto porque parte de un territorio ecuatoriano no lo querían ceder a la Gran Colombia, hicieron una emboscada y lo asesinaron. En el caso de Jean-Jacques Dessalines, el hombre que abolió la esclavitud en Haití, pero su gobierno dejaba mucho que desear, se comportó totalmente diferente para la motivación que lo llevó al poder. El emperador Jean-Jacques Dessalines, asesinado, Haití, 1806. Seguimos con los magnicidios en América. Abraham Lincoln, Estados Unidos, 1865, y James Garfield, USA, o Estados Unidos, 1861. Ambos asesinados, uno que no le tomó atención en el caso de James Garfield, ¿verdad?, a las advertencias tras el magnicidio de Abraham Lincoln. Incluso uno de los hijos de Abraham Lincoln perteneció al gabinete de James Garfield. En el caso de Abraham Lincoln, un fanático que entendía que las medidas que tenía Abraham Lincoln, esa abolición también de la esclavitud, todas esas medidas progresistas eran totalmente alejadas de lo que él entendía, y lo asesinó en un teatro mientras podían observar una obra. En el caso de James Garfield fue esperando un tren para dirigirse hacia otro punto de la nación norteamericana. Así ambos magnicidios en América, ese corresponde a Estados Unidos. Continuamos con los magnicidios en América y tenemos los dominicanos: Ulises Serot, 1889, y Ramón Cáceres, 1911. El profesor Juan Bosch, en uno de sus libros, se me escapa en este instante, disculpen ustedes, el libro del profesor Juan Bosch, donde hace cita de estos magnicidios, pero para hacer referencia del dolor, ¿verdad?, de la emoción que a él le impregna cuando habla de Ramón Cáceres, de la injusticia del magnicidio de Ramón Cáceres, de la importancia de sus medidas en aquel momento y de la pérdida para el país de Ramón Cáceres. No más así lo hizo con Ulises Serot, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, incluso hay que destacar que en estos dos magnicidios hay una relación. El tiro que culminó con la vida de Ulises Serot lo dio Ramón Cáceres. Seguimos con los magnicidios en América. Los magnicidios en América, seguimos, señor director, nos vamos entonces ahora sí a Haití. Cincinnati Lecon, Haití, 1912, y Jean Viron,
Jen Birun San. Y bueno, en este caso 1915, en el de San, y 1912. Hay que destacar que en el caso de San ayuda en una revuelta a que llegue al poder Cincinnatus Lecon. Y este fue muerto en circunstancias totalmente distintas. En el caso de Lecon fue un atentado en el Palacio Nacional. ¿Por qué se habla de magnicidio en el caso de Lecon? Porque sucede que a pesar de que fue una explosión que se quiso ventilar como accidente, se dice que probablemente la explosión en el palacio donde murieron cientos de soldados y otras personas pudo ser una excusa para tapar la ya muerte de Cincinnatus Lecon. Y bueno, en el caso de Jen Birun San, en este caso específico, este murió de una manera sangrienta, muy diferente. Las medidas que había tomado contra el hombre que le había dado un golpe de Estado, lo había hecho preso político, un anterior presidente de Haití. Y bueno, en este caso, en el caso de Jen San, fue sangriento. Esa revuelta y ese disgusto social que traía precisamente por la injusticia de los presos políticos, pues hizo que la población en ese momento quisiera tomar la justicia en sus manos y lo mató de una manera sangrienta. Seguimos con los magnicidios en América. Vamos a continuar, señor director, con los magnicidios en América. Ahí tenemos a Álvaro Obregón en México en 1928 y a Will, en este caso. En el caso de México, Alberto Obregón, doy repetición de lectura, 1928, a Gualberto Villarroel en Bolivia en 1946. Dos figuras totalmente distintas. En el caso de Álvaro Obregón, se habla de que para ese momento era una de las figuras más importantes de México, del hemisferio. Se lamentó muchísimo su muerte. Y en el caso de Villarroel fue totalmente distinto. Incluso fue exhibido como un animal cualquiera, fue matado. Se habla de que recibió disparos en el Palacio de la Presidencia y luego fue arrojado por una ventana y exhibido como cualquier obra de arte tras ser masacrado. Ahí tenemos dos figuras, la de Álvaro Obregón en México en 1928 y en Bolivia Villarroel en 1946. Pasamos de los magnicidios en América, o seguimos con los magnicidios en América. Ahí tenemos a Carlos Delgado Chalup y tenemos a José Antonio Remón en Panamá. En el caso de Venezuela, en 1950 fue asesinado por un revolucionario, ¿verdad?, que había luchado contra el gobierno, se había opuesto contra el gobierno de Gómez y, bueno, dentro de ese contexto político lo asesinaron. Al joven que lo asesinó, una destacada figura revolucionaria en Venezuela, pues caramba, le tocó su parte también. En el caso de José Antonio Remón en Panamá, en 1955, era una figura que se arrodillaba al imperio norteamericano. Era tal su buena relación con el imperio norteamericano que se dice que su asesinato, una de las teorías se cree que no fue cometido por el grupo de hombres que se dirigió hacia él en una celebración de la victoria de uno de sus caballos. El hombre era amante a los caballos, a las carreras de caballo, sino que se dice que probablemente como él tenía una actitud de servirle a la comunidad gangsteril norteamericana, era precisamente represalias de ese sector, es una de las versiones que se tejen. Y bueno, pasamos de Venezuela y Panamá con Anastasio Somoza García en Nicaragua y Carlos Castillo Armas en Guatemala. Nuestro señor director se fue más lejito, pero dejémoslo ahí. Anastasio Somoza de Bay, Paraguay, 1980, hijo de Anastasio Somoza García. Ahí lo tenemos, Tacho padre y Tachito hijo. Este fue muerto en Paraguay luego de su derrocamiento. Y bueno, en Paraguay se tejen algunas que otras teorías, la principal que la administración de Jimmy Carter tuvo mucho que ver precisamente con su derrocamiento. Y en Paraguay se habla que el asesinato de Tachito, ¿verdad?, como se le conocía al hijo de Somoza García, dictador por igual, de igual manera que su padre, se habla de que este hizo pronunciamientos relativos
a la madre de Jimmy Carter y esto disgustó a la administración. También del otro lado se dice que Stroessner no le gustó que el hombre le coqueteara a una exmujer y que tomaron medidas al respecto y lo mataron. Pero bueno, ya vamos a parar aquí entonces con los magnicidios en América. Nos quedan unos que otros, pero ya es tiempo de la entrevista principal de Repasando. La semana próxima, en la edición 548, seguimos con este tema y dando detalles más amplios con relación al contexto en que murieron estas figuras importantes en América. Uno puede estar en favor y en contra, pero fueron presidentes, tiranos, otros simplemente murieron por querer impulsar un desarrollo y una igualdad en sus respectivas naciones. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos nuestra entrevista principal. Recuerdo el tema que vamos a tratar para este domingo 11 de julio. Seguridad estatal, seguridad presidencial. ¿Cuáles fueron los fallos de la seguridad estatal de Haití frente al magnicidio de Jovenel Moïse? Para eso contamos con dos invitados. Carlos Checo Tolentino, contratista de Seguridad Nacional, Prevención Social del Delito y la Violencia, desde la capital dominicana. Estaremos haciendo contacto con él. Y desde Colombia con Luis Gonzalo Lindarte, experto en seguridad de Estado y entrenamiento militar. Y bueno, con esta entrevista retornamos tras la pausa.